aquí estamos otra vez, listos para el próximo conflicto de hoy, que vamos a recibir con esta frase anónima que dice: las carencias afectivas como padres dejarán un vacío de amor en los hijos. Sí, es verdad. Hace tanta falta demostrar el afecto, porque cuando no se demuestra, sí, deja consecuencias muy raras y muy extrañas y muy vacías. Que pasen los litigantes, por favor. Yo solo he enfrentado las tragedias de mi vida y no voy a permitir que me quiten lo que yo más amo. Mi hermanito se merece una mejor vida a mi lado. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Jorge, tú eres el demandante y estás demandando a tu hermano Jeremy, ¿correcto? Correcto. Explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Muchas gracias por la oportunidad, doctora Polo. Hoy vengo a demandar a mi hermano mayor porque exigirle dos cosas. Yo quiero la custodia de mi hermanito y que la casa de nuestros padres no se venda. Eso se va a vender, eso. No eso lo vamos a vender, doctora. Yo me voy a quedar con mi hermanito. Espérate, un momentito, y la casa no se va a vender. momentito. No empieces a decir cosas que después te puedas arrepentir, ¿eh? Entonces piensa bien lo que vas a decir. Ok, tú has venido a exigir... ¿Él tiene la custodia de tu hermanito? No, doctora ¿Quién Polo. la tiene? La custodia no la tiene nadie. Si me deja, yo le puedo explicar un poco sobre mi historia. Explícame. Doctora Polo, hace aproximadamente 8 años, mi descarado hermano se fue de mi casa. A mí, yo no me Él fui, se fue de la casa, hizo su vida en Nueva York y no se preocupó por mis padres, ni por mí, ni por nadie, ni se comunicó con nosotros. Le explico un poquito más a fondo. Mi papá era militar, nosotros vivíamos en Puerto Rico, él lo enviaron a la guerra en Afganistán. Entonces yo decidí estudiar comunicaciones en la Florida y me mudé a la ciudad de Tampa. Mi madre, como toda madre, preocupada por mí y por mi bienestar, decidió también ir a Tampa conmigo porque mi papá siempre estaba activo. Entonces allá nosotros hicimos una vida, mi mamá y yo. Mi papá le compró una casa a mi mamá y nosotros muy bien, estables allá, sin saber de esta escoria. Estuvimos más adelante, nos llamaron que mi papá fue enviado a Puerto Rico por traumas mentales. Nosotros los íbamos a visitar cuando él tenía receso, fuimos a Puerto Rico, mi mamá y yo, y descubrimos una situación que mi papá había matado a más de 73 personas, doctora, y él estaba afectado psicológicamente. Los problemas que él tenía en su mente, como toda persona que va a la guerra, eran horribles. Nosotros, como toda familia, muy preocupados, decidimos quedarnos allá con él, pero luego lo activaron nuevamente. Mi mamá en ese viaje quedó embarazada y nosotros volvimos a Tampa para yo continuar mis estudios. ¿Y tu papá, con todos sus traumas y todo, volvió a la guerra? Volvió a la guerra. Okay. Entonces, desgraciadamente, doctora Polo, nos llamaron que mi papá había matado a uno de sus compañeros en la guerra por sus problemas mentales. Ay, Dios mío. Nosotros otra vez, como siempre lo hacíamos, regresamos a Puerto Rico para ver qué estaba sucediendo y todo estaba normal. Mi papá recibió sus terapias, lo diagnosticaron esquizofrénico, por la cual le dieron una pensión de deshabilitado. Y nosotros, pues, como toda familia, tenemos que continuar. Regresamos a Tampa para yo poder terminar mi carrera universitaria. Recibimos otra llamada más de que mi papá trató de suicidarse. Y como toda familia, corrimos a Puerto Rico desesperados. Pero cuando llegamos, doctora Polo, la situación no era lo que esperábamos. Mi papá se derramó gasolina y se encendió. Algo que nosotros pensamos que fue accidental o no sé, no tengo maneras para describirle lo que pasó por mi mente, doctora Polo. Desgraciadamente, yo iba a verlo con mi hermanito de 2 años, mi mamá. Nunca apareció, lo llamamos, nos contactamos con él. Entonces, yo viendo cómo su piel estaba, doctora Polo, usted no se imagina cómo yo tuve que verlo vendado, su piel estaba siempre... Mira, yo tengo aquí un informe de ese problema que pasó, si usted me permite. Es un reporte de la prensa del suceso que pasó con él, doctora. Gracias. Y fue algo desgarrador para mi mamá, para mí. Investigan intentos de suicidio de veterano que se incendió en su hogar. Qué horror, el pobre. Y doctora Polo, sus quemaduras eran en 100% de su cuerpo. Sí. Y nosotros sufrimos tanto porque a los 7 días nos dijeron que todos sus órganos dejaron de funcionar y que mi papá falleció. Nosotros enfrentando esta situación como la enfrentan todos los familiares que pierden algún ser querido.
Este descarado llegó al segundo día de la funeraria y simplemente vino a ver qué estaba sucediendo y se devolvió a Nueva York como si nada estaba pasando. Con el pasar del tiempo nosotros regresamos a Tampa. Mi mamá decidió, vamos a estabilizarnos allá por tu hermanito pequeño y para que tú termines por fin tu carrera, porque siempre teníamos un problema y teníamos que irnos a Puerto Rico, pero como toda familia había que hacerlo. Yo estaba trabajando, tenía mi part-time, y desgraciadamente el 28 de marzo de este año, a las 3:45 de la tarde, doctora Polo, usted no se va a imaginar lo que pasó. Me recibe una llamada al trabajo diciéndome que mi mamá tuvo un accidente de tránsito. Yo, como todo hijo, llegué, pero con mi hermanito de 4 años ya, en esta ocasión, y desesperado llamo a este hombre, le digo, mira, mi mamá tuvo un accidente, ven acá, ayúdame con el niño, yo tengo que verla, ayudarla, no tenemos familiares en Tampa. Con el pasar de los días, mi mamá me dice, mira, por favor, encárgate del niño, me siento muy mal, mis órganos están dejando de funcionar, porque ella estaba consciente, pero sus órganos estaban perforados. Ok, espérate aquí. Déjame hacer un corto receso y a la vuelta me dices qué pasó con tu mamá. Regresamos de inmediato. Quiero descubrir las intenciones de él. Este chamo no quiere a su hermano. Eso lo él sabemos. No quiere a su hermano. No, él persigue netamente el interés económico. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.